Pedro es el representante fiel de un creyente inmaduro, como vimos recién, impulsivo y con poca sabiduría. Sin embargo, alguien que ama a Dios con todo su corazón, pero aún es torpe en su caminar con Cristo. Es un creyente inmaduro, le falta sabiduría y es torpe en su caminar con Cristo. Esas son cualidades de que representó Pedro en este sentido, en la forma en que reacciona frente al arresto de Jesús. Y los demás discípulos que representan también a los creyentes genuinos que todavía están atemorizados por las circunstancias y deben aprender a confiar plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque finalmente le dejaron al Señor, huyeron, dice, arrancaron cuando vieron que al Señor Jesucristo lo apresaron. Estas son las diferentes personas que reaccionaron frente al arresto del Señor Jesucristo y son las lecciones que nos dejan a nosotros en el día de hoy. Pero no hay duda que el personaje central es el Señor Jesucristo. Y por eso lo dejamos para hoy. Quisimos tomar las 4 reacciones de los demás personajes que estaban involucrados en la escena del huerto, del arresto del Señor Jesucristo, y dejamos al Señor Jesucristo para hoy para poder estudiar en una forma mucho más profunda en cuanto a la manera en que Él reacciona frente a su propia aprehensión. ¿Por qué nos centramos en Él? Porque es la razón por la cual estamos reunidos hoy. Si no fuera porque el Señor Jesucristo existió, efectivamente vivió en el siglo I y murió en una cruz y se levantó poderosamente entre los muertos, no tendría sentido que estuviéramos reunidos. Estamos reunidos en su nombre precisamente porque Él es el personaje central del cristianismo. Él es la razón de ser de la vida de cada uno de los creyentes. Por el conocimiento de su persona y profundizar en el conocimiento de su persona y obra nos lleva a una transformación cada vez mayor, a un cambio mayor de nuestra vida. No solo en cuanto a la razón por la cual estamos viviendo, sino el propósito por el cual existimos. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Hacia dónde apunta nuestra mirada o debe apuntar nuestra mirada? Es sin duda hacia la persona del Señor Jesucristo. Nosotros hemos nombrado este estudio del capítulo 26, versículo 1 en adelante, como rumbo a la cruz. Y no es otra cosa que una invitación a seguir los pasos de Jesús en la medida en que va acercándose a la cruz y faltan menos horas, se va reduciendo el tiempo para que Él tome nuestro lugar, pague nuestras culpas presentando un sacrificio perfecto que satisfizo plenamente la justicia de Dios. Contar sus maravillas es entonces nuestro privilegio, admirarlo a Él, poder contemplar al Señor Jesucristo en su hora más difícil, más oscura, es ver también a un absoluto vencedor. El Señor Jesucristo no es una víctima aquí, es el vencedor. Las víctimas, en un sentido, son aquellos que lo pusieron en la cruz, porque efectivamente el Señor estaba venciendo aquí, no estaba siendo derrotado como muchas veces la gente sin Cristo piensa. Por esa razón es que hoy nos centraremos en su persona y la forma en que reaccionó ante este injusto arresto. ¿Por qué lo apresaron? No tenía sentido, porque él no había hecho nada malo, no había quebrantado la ley de Moisés, como vimos la semana anterior, en cuanto a la ley de los judíos, no había quebrantado tampoco una ley judicial de los romanos, porque no se había levantado contra el poder del Imperio Romano, de tal forma que no había razón por la cual lo arrestaran. Sin embargo, es un arresto injusto porque querían eliminarlo los líderes religiosos por envidia y también las demás personas, como dijimos, el populacho de una manera irracional simplemente porque se juntaron todos y fueron sobre él. Y el poder romano porque se dio ante la presión judía para arrestarlo, pero no porque había algo malo que él había hecho. Esto de mirar al Señor Jesucristo nos permite a nosotros ver la grandeza de su persona, la sabiduría, la gracia, la misericordia que manifestó, la soberanía de Él en una manera singular y aleccionadora. Por ejemplo, el evento simple de lo que Pedro hizo con el siervo del sumo sacerdote, ¿cierto?, del Sanedrín, que le cortó la oreja. Algunos dicen que Pedro fue tan impulsivo que lanzó la espada contra la cabeza para herirlo, pero tenía tan mala puntería que le cortó la oreja. Es una forma de ver que el Señor Jesucristo hasta el último momento estuvo preocupado por las personas.
Porque ¿qué le importaría al Señor de que Pedro le haya cortado la oreja y por qué no lo dejó así nomás? ¿Pero qué hizo? Le colocó la oreja en su lugar, hizo un milagro y lo restauró. Es decir, hasta el último momento estuvo preocupado del bienestar de las personas, aunque él estaba en una situación muy compleja, porque estaban todos contra él, lo arrestaron y lo iban a llevar definitivamente a la cruz. En una noche donde dicen los teólogos que lo más probablemente era una noche de luna llena, los hombres fueron con antorchas, recuerdan, y con palos, dicen los evangelistas, y también algunos con espada, que eran principalmente, con toda certeza, los romanos, los de la compañía romana que menciona Juan, a ese lugar, a aprender o a arrestar al que era la luz del mundo. Recuerden que él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará alrededor de él. Esta paradoja es interesante. Lo fueron a buscar de noche con antorcha. ¿A quién era? El que era la luz del mundo. Fueron a buscarlo con espadas y palos y se opusieron a quien era el príncipe de paz. No tenía sentido que lo fueran a buscar con armas. Sin embargo, esa es la paradoja de su arresto. Motivados por el odio y la envidia, arrestaron a la personificación del amor. Fíjense, odio, envidia versus amor. Si hay alguien que resalta con colores propios en cuanto a su amor, es el Señor Jesucristo. Y sin embargo, estas personas lo fueron a buscar motivados por odio y envidia. Los culpables están buscando al inocente. Es muy extraño esta forma de percibir lo que sucedió. Los insensatos tomando como prisionero a aquel en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los necios fueron a arrestar al sabio por excelencia. Qué paradoja nos presenta este cuadro. Hermanos, no es muy distinto lo que pasa en el día de hoy. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Aquellos que odian la luz porque sus obras son malas, como dice Juan, se presentan como lumbreras para otros. Es paradójico eso. Los que odian la luz verdadera, se presentan como la luz para otras personas. Aquellos que desean lograr la paz en el día de hoy, como ayer, digamos, en la paradoja, son aquellos que van con armas sofisticadas y de alcance de destrucción masiva. Dicen que digamos, preparan a sus ejércitos con ese tipo de armas para defender la paz. Un poco extraño. El Señor Jesucristo no tenía nada en sus manos y sin embargo estableció un imperio distinto, un imperio lleno de amor. Como decía Napoleón Bonaparte, decía que César, decía Alejandro Magno y yo establecimos imperios, pero el Señor Jesucristo estableció un imperio basado no en la fuerza militar, sino en el amor. El de nosotros pereció, el de Él permanece. Esa es la paradoja que hay en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Los que en el día de hoy reinterpretan el amor, por ejemplo, asesinando a millones de niños en el vientre de su madre y lo hacen ver como expresión de sus derechos inalienables. Son los derechos humanos más profundos, dice, que tiene toda mujer, de matar a su hijo en el vientre de su madre. Supuestamente esta es una reinterpretación de lo que significa el amor. Los culpables siguen buscando destruir todo vestigio de cristianismo en la sociedad para así dar rienda suelta a sus impulsos pecaminosos. Los insensatos, haciendo alarde de su sabiduría, siguen desechando al que es la encarnación de la sabiduría. Es decir, no hay mucha diferencia en lo que ocurrió ayer y lo que ocurre hoy. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los odiarán. Este aborrecimiento por la persona del Señor Jesucristo se ha manifestado en todas las épocas y esto fue evidentemente el punto más álgido en ese sentido respecto a su propia persona. Al volver nuestra mirada al huerto de Getsemaní esa noche, veremos a Jesús con una pasmosa serenidad. Es interesante que todos los demás reaccionaron de una forma quizás más violenta, pero el Señor Jesucristo reaccionó de una forma totalmente tranquila. Nunca abre su boca para defenderse. Tampoco recurre a sus ilimitados poderes para liberarse de esa situación.
Se entrega en las manos de hombres malvados para consumar su obra perfecta. Esto es extraño. Si había alguien que tenía el poder de salir de allí, era él. Y no lo hizo. Por medio de este incidente Jesús es visto en tres formas quizás. Lo vamos a ver en esta noche. Tres formas. Primero, es visto como el Dios Todopoderoso, es visto como el Dios soberano y es visto como el Dios fiel a su palabra. Como el Dios Todopoderoso, como el Dios soberano y como el Dios fiel a su palabra. Porque recuerden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero en la manera en que reacciona, no reacciona como un hombre común y corriente. Reacciona de una forma totalmente distinta. Y eso hace ver su carácter, en su identidad, tal cual Él se presenta en las Escrituras. Veamos primero entonces. El Dios Todopoderoso se entrega voluntariamente en manos de criaturas insignificantes. Esa es la primera proposición. La primera tesis, el Dios Todopoderoso se entrega voluntariamente en manos de criaturas insignificantes. Eso es lo primero que vamos a ver. Es muy llamativo y todos lo podemos apreciar, ¿cierto? Ahora mirando retrospectivamente la historia, que el que arrestaron esa noche no era un judío más de Palestina, no era un rabí más de Palestina. Juan nos da un antecedente muy interesante que no registra Mateo, pero que es complementario en la escena y por eso necesitamos ir a él. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 4 al 6. Notemos lo que sucedió. Algunos dicen probablemente sucedió antes de que Judas le diera el beso para identificarlo. Otros dicen que es imposible porque si Judas ya le hubiese dado el beso, o sea, si Judas no le hubiese dado el beso todavía, Jesús se identifica a sí mismo aquí. Pero yo pienso que Jesús se identifica a sí mismo y no le creyeron, por lo que dice finalmente en el versículo 7. No le creyeron los judíos que era él porque podían pensar, o sea, los soldados romanos que era él porque podían pensar que era uno de los apóstoles que estaba tratando de proteger lo que se presenta como Jesús. Pero notemos lo que dice el versículo 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Miren lo que pasó. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El griego es ego eimi, yo soy. Pero Jesús dijo simplemente yo soy en una forma quizás distinta a la manera en que nosotros nos podemos identificar cuando preguntan por nuestro nombre y uno dice yo soy. Pero en el caso de Jesús era la declaración de su propia identidad. Y en este sentido estaba hablando como el Dios del pacto, es decir, el mismo que se presentó en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando le dice Moisés: y si me preguntan ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Y Dios le dice: diles, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Jesús se identifica de esa manera y lo que ocurre como consecuencia de ello, eso es lo interesante, que la gente retrocede y cae a tierra. El hecho de que Jesús se presentara de esta manera no significa que las personas que estaban allí entendieron lo que Jesús dijo, porque alrededor de 600 personas al menos eran romanos, eran soldados, ¿recuerda? Y en consecuencia los soldados romanos no tenían ni idea del Dios del pacto ni del nombre del Dios del pacto porque ellos eran politeístas. Entonces no significa que ellos entendieron exactamente lo que Jesús dijo. Es más, algunos teólogos dicen probablemente mucha de la gente que estaba ahí ni siquiera alcanzó a escuchar lo que Jesús dijo, excepto los que estaban más adelante. Entonces, ¿debido a qué? ¿Por qué se produce esta situación? Obviamente, el significativo que este retroceder y caer a tierra fue evidentemente la manifestación del poder de Dios.
En una ocasión, el propio Juan relata, en capítulo 8, versículos 58 al 59, donde Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y una vez que dice, antes que Abraham fuese, yo soy, los judíos quieren apedrearlo, porque esta era una forma de lapidación cuando alguien blasfemaba. Es decir, ellos entendieron en un sentido de que Jesús se estaba presentando como el Dios verdadero. Los judíos sí tenían una comprensión de ello, porque tenían un contexto del Antiguo Testamento, un conocimiento del Antiguo Testamento. Y por eso es que estas personas que estaban allí presentes cayeron a tierra de una manera inexplicable, porque no fue un acto voluntario, fue un acto involuntario de esas personas. Una evidencia de que la persona que estaban arrestando no era un rabí más entre los judíos, sino el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Como dice MacArthur, el hecho de qué manera instantánea e involuntaria cayeran al suelo como un solo hombre no fue causado por temor, sino por una ráfaga directa y milagrosa del poder de Dios. Dios estaba autenticando a su Hijo de una manera singular. Así como dijo en una ocasión, este es mi Hijo amado, el cual me complace, ahora estaba mostrando a través de evidencia física, digamos, externa, que efectivamente el que tenían allí y el que se presenta como el yo soy es el Dios Todopoderoso. Y por eso esta gente cae a tierra, retrocede y cae, y es significativo porque cayeron de espalda. En un sentido, eso es lo que nos dicen las dos partes. Digamos que retrocedieron y cayeron a tierra, eso dice que cayeron de espalda. Y es significativo esto cuando uno piensa en lo que ocurre en las iglesias carismáticas. Cuando la gente se va de espalda. En la Biblia hay 2 ocasiones donde alguien se fue de espalda, y las 2 es por juicio de Dios. Cuando el sacerdote, ¿verdad? Elí cae de espalda, cuando le da la noticia de la muerte de sus hijos y se desnuca, dice, murió enseguida. Y este evento, esta situación, donde la gente cae de espalda, cuando Jesús dice, yo soy. Hermanos, esto es muy interesante porque no está hablando de que no es una situación del arresto de un hombre común y corriente, sino del arresto del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿no les parece raro esto? Si era el Dios Todopoderoso, si era el Dios Omnipotente, ¿por qué Él no reacciona? ¿Por qué Él no se zafa de las ataduras? Porque dice que lo amarraron posteriormente. ¿Por qué Él no se libera? Y aquí está lo más extraordinario, y esto es lo que nos hace conocer a Jesús de una manera mucho más cercana. Él no se liberó porque se entregó voluntariamente en las manos de sus criaturas. Siendo el Creador, se entregó en las manos de sus criaturas, de hombres impíos. Las expresiones que usa Mateo son decidoras. Literalmente dice, se acercaron entonces y pusieron las manos sobre Jesús y le prendieron. Pusieron las manos sobre Jesús, el versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El griego dice, pusieron las manos sobre Jesús y le prendieron. Imagínense lo que esto significa. A quien arrestaron, a quien prendieron en ese momento, era el Dios Todopoderoso. Sin embargo, voluntariamente Él se somete en las manos de sus propias criaturas. Es increíble lo que implican las manos de hombres, pequeños e insignificantes criaturas, llenas de maldad y miseria. Cayeron repentinamente sobre el Creador, sujetándole y atándole luego, según Juan 18:12. ¿No les parece esto como una extrañeza, como una paradoja? Y por eso es que posteriormente, cuando estaba en la cruz, algunos le gritaron, si eres hijo de Dios, desciende de ahí. ¿Y por qué Él se quedó en la cruz? ¿Por qué Él no se liberó en este momento difícil de su vida, complejo, donde estaba siendo apresado por hombres impíos? ¿Por qué no lo hizo? Y la única explicación que hay, no lo hizo, porque si Él lo hace, ninguno de nosotros tendría ninguna esperanza de salvación. No lo hizo porque había en su corazón el deseo de hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que se entregara en el lugar de los pecadores, que se pusiera como sustituto en el lugar que nosotros debíamos ocupar. Es decir, el amor del Señor Jesucristo es manifestado aquí de una manera
Notable. Jesús no hizo absolutamente nada por defenderse. Los recursos que tenía eran ilimitados. En cualquier momento podía zafarse de las ataduras y fulminar instantáneamente a estos hombres. Era el Dios Todopoderoso, como escribe Samuel Pérez Millos. ¿Qué manos serían capaces de atar al omnipotente Dios, creador de cielos y tierra? ¿Qué elemento de su creación, aunque fuese manufacturado por los hombres, sería capaz de sujetar al que dio vida y orden a cuanto existe? ¿Quién? ¿Qué o quién podía hacerlo? Y las preguntas son retóricas, obviamente, porque nada ni nadie lo podría sujetar ni someter. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Él mismo se sometió. Él mismo se sometió. Por eso Jesús puso su vida en expiación por el pecado, dice la Biblia. No que otros lo pusieron allí, no que otros lo tomaron y lo pusieron. No, Él puso su vida voluntariamente, porque siendo Dios, tenía todo el poder para zafarse de esa situación. Fue el mismo que voluntariamente estaba dispuesto a entregarse por salvar a viles pecadores como nosotros. ¿Ven cuánta gracia se requiere para esto? ¿Ven cómo Él nunca estuvo pensando en sí mismo? El Señor Jesucristo es todo lo contrario de lo que es el egoísmo natural nuestro. Nosotros siempre tenemos un sentido de tan egoísta, tan egocéntrico, que queremos que todas las cosas giren en torno a nosotros. Jesús estaba viviendo para otros en ese momento y estaba dispuesto a dar su vida por otros. El escocés William Barclay lo expresa de manera elocuente. Él dice, aceptó su muerte voluntariamente. No tenía por qué ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Una vez allí, no tenía por qué haber seguido la política de desafío imponente que hizo cuando estuvo en el templo posteriormente. Aún en el huerto, podía haberse escondido para ponerse a salvo porque era de noche y tenía amigos que le habrían ayudado a salir de la ciudad. Aún aquí, él podía haber invocado en su ayuda el poder de Dios, tal como le dijo a Pedro, y haber derrotado a sus enemigos. Todos sus pasos durante los últimos días dejan bien claro que Jesús entregó su vida y que nadie se la quitó. Jesús no murió porque los hombres le mataron, sino porque Él escogió morir. Escogió morir porque estaba pensando en nosotros. Es increíble eso, que haya estado pensando en criaturas como nosotros, que nunca lo íbamos a buscar, que nunca íbamos a ir tras Él, que nunca lo íbamos a amar con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Es decir, Él prefirió que hombres, que criaturas que Él mismo había creado, criaturas depravadas por el pecado, esas mismas criaturas lo apresaran a Él, lo tomaran y lo humillaran en ese sentido. El Creador siendo entregado en las manos de hombres impíos. Pero con la razón, con el propósito, quiero decir, con la finalidad de que nosotros tuviésemos una esperanza viva, como dice después, posteriormente Pedro en su primera carta. Fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Obviamente, primero tenía que morir para luego resucitar. Entonces, en este sentido, nosotros vemos al Señor Jesucristo reaccionando no pensando en sí mismo, sino pensando en la manera en que esto iba a traer gloria a su Padre. Y la manera en que podía traer gloria a su Padre era muriendo por los impíos. Nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida esto. No se trata simplemente de un par de días, ¿cierto? Como la tradición lo manda. Sino que debemos pensar que esto debe ser la actitud diaria de nuestro corazón. Estar mirando al Señor Jesucristo y estar quedando asombrados cada vez por su extraordinario amor. Siendo el Dios Todopoderoso. El que solo con el hecho de decir yo soy, la gente cae de espaldas por su poder. Es el que dijo, bueno, aquí estoy. Puso sus manos para que lo amarraran, para que lo ataran y no reaccionó. ¿Notan la diferencia con Pedro? Pedro reaccionó inmediatamente, reaccionó con una buena disposición de su corazón probablemente. Él quería demostrar que en efecto él estaba dispuesto a luchar por su Señor. Sin embargo, en forma totalmente equivocada, porque era necesario, lo vamos a ver después, que él fuera a la cruz. El Dios Todopoderoso se entregó voluntariamente en manos de criaturas insignificantes para salvar esas mismas criaturas. Esa es la primera proposición. Esa es la primera enseñanza que podemos
sostener sobre la base de su palabra. La segunda es similar y va de la mano con esta. El Dios soberano tiene el control de todas las cosas, también de su arresto y muerte. El Dios soberano tiene el control total, absoluto de todas las cosas que acontecieron alrededor de la vida del Señor Jesucristo, de las últimas horas antes de ir a la cruz, de todo lo que estaba pasando, de todo el camino que le quedaba rumbo a la cruz. Él tenía el control absoluto, total y completo. Pedro, como vimos la semana anterior, actuó con falta de sabiduría y de entendimiento de lo que estaba pasando en ese momento. No podía comprender las dimensiones de lo que Jesús estaba a punto de ir a hacer a la cruz. Pedro no entendía, y tal como ocurrió en el capítulo 16 de Mateo en Cesarea de Filipo, cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y después de esa declaración extraordinaria donde Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Una vez que el Señor confirma que Pedro hizo una declaración tremendamente potente desde el punto de vista espiritual, reconociendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Sin embargo, el versículo 21 del capítulo 16 cambia la situación. Porque cuando el Señor Jesucristo dice que siendo el Mesías que Pedro reconoció, desde ese momento, dice, o desde ese entonces, comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro reaccionó, también como acá en el huerto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y esa palabra es muy fuerte porque comenzó a llamarle la atención fuertemente a Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Saben lo que se le pasó a Pedro aquí en lo que dijo Jesús? Que Jesús dijo que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar al tercer día. Era necesario. Y eso Pedro no lo consideró. Y por eso Jesús tuvo que hablar fuertemente en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. Miren cómo le dice: Satanás, porque estaba siendo un tropiezo en el propósito. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Obviamente Pedro todavía no entendía, no tenía una comprensión adecuada de lo que significaba la obra del Señor Jesucristo, lo que significaba la necesidad que había en el plan y propósito de Dios de que fuera a la cruz. Esta acción de Pedro dio pie para que Jesús pudiese enseñar una lección a sus discípulos y evidenciar que todo lo que estaba ocurriendo estaba bajo su control soberano, que es lo que le dice el Señor Jesús. Volvemos a nuestro texto. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿tú crees que yo necesito ayuda de hombre? Pedro, ¿tú no has entendido? Si yo quisiera, ahí está el control soberano de Él, si yo quisiera, yo destruiría a todos estos. Con una palabra que yo diga, mi Padre me daría todo lo que necesito. Recuerden cuando que vimos la semana pasada que estaba hablando de alrededor de 72,000 ángeles. Estaba diciendo: ¿acaso yo no puedo pedir a mi Padre cuando yo quiera, si así lo decido, llamar a mi Padre y mi Padre me daría 72,000 ángeles para poder destruirlos a todos? Y para poder liberarme de eso. Yo tengo el control, Pedro, no soy una víctima de las circunstancias, eso es lo que le está diciendo el Señor. Tú te equivocas cuando piensas que yo no podría hacer eso y piensas que necesito la ayuda de un hombre, la ayuda de una espada. No, pero él sabía, él no descendió del cielo para eso. Él no descendió del cielo para a última hora cambiar los planes y decir: no, ahora no voy a la cruz. No, él controlaría cada acontecimiento hasta cumplir plenamente con lo que había establecido Dios antes de la fundación del mundo.
Esto es significativo cuando vemos a la persona del Señor Jesucristo, que tiene todo en sus manos. ¿Recuerden lo que le dijo, lo que dice en Juan? Que él tenía todo en sus manos. Podía hacer lo que él quisiera. Sabiendo Jesús que todo se le había sido entregado en sus manos, a pesar de eso, él siguió caminando rumbo a la cruz. Esto es lo maravilloso. Hermanos, el que puede hacer lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, sin embargo, en ese momento, él dice, no, voy a dejar que las cosas sigan adelante porque todo esto está previsto para poder hacer la tarea que vengo a hacer a este mundo. ¿Otra vez estaba pensando en él? No estaba pensando en él. Estaba pensando en aquellos a los cuales iba a salvar. En el consejo de la Trinidad, en la eternidad, antes que el mundo fuese y que existiera inclusive el tiempo, el Dios Trino estableció que el Hijo fuese entregado en manos de pecadores. Y Jesús no iba a dejar que cualquier cosa estorbara ese propósito. No, nunca iba a permitir que algo pudiese estorbar los propósitos eternos de Él. Del mismo modo como reprendió a Pedro en Cesarea de Filipo, ahora lo exhorta a guardar su espada porque Jesús tenía el control absoluto sobre lo que estaba pasando. Aquí se muestra al Dios soberano que no obstante se deja tomar por hombres pecadores. Ahora aquí hay una reflexión y una aplicación para nuestras vidas. Y hermanos, cuando uno entiende la soberanía de Dios, esto es maravilloso. Cuando uno acepta la soberanía de Dios en cualquier circunstancia que pase, esto es precioso porque uno aprende a enfrentar el dolor, la aflicción, las dificultades más grandes de una manera distinta. Ahora uno puede descansar. Como dijo Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Empezamos a comprender que los caminos de Dios, aunque son incomprensibles para nosotros, son los mejores caminos por los cuales podemos transitar. La soberanía de Dios es algo precioso. Yo siempre digo, la soberanía de Dios no es para estar discutiendo y entrar en controversia. La soberanía de Dios es para que nosotros podamos vivir tranquilos, seguros en las manos de un Dios que controla absolutamente todo. Hermanos, si Jesús tenía en control absoluto sobre los acontecimientos que giraban en torno a su vida, ¿no será capaz de controlar a los acontecimientos que enfrentemos en nuestra vida? ¿No será capaz? Obviamente sí, y lo hace. Cuando a veces hace algo que a nosotros nos duele mucho en nuestro corazón y que nos afligimos por lo que hace, nosotros podemos confiar que Él está haciendo lo que debe hacer. ¿Será posible que nos ocurra algo que Dios no mande y ordene conforme a sus propósitos eternos? ¿Será posible que eso pase? ¿Será posible que estemos en un momento dado fuera del control soberano de nuestro Dios? No, nunca. Si Jesús fue capaz de tener el control absoluto sobre sus propias circunstancias, cada una de las cosas que sucedieron, Jesús cuando llamó a Judas, no llamó a Judas ignorando que Judas lo iba a entregar. Por eso es que es tremendo lo que Él hizo en favor de Judas. Hasta el último momento le da la oportunidad, de llegar al arrepentimiento. Jesús sabía quién era Judas y sabía que Él le iba a entregar. Entonces, cada detalle, cada paso, cada circunstancia estaba en su control. Pedro, yo tengo el control absoluto, no te preocupes. Miren la serenidad con la cual enfrenta la situación, versus Pedro, que lo hace de una manera violenta, pensando que de esa forma podía ayudar al Maestro. Nuestro glorioso Redentor, el que fue apresado por mano de pecadores, era y es el mismo Dios soberano, que hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Para Jesús lo ocurrido no era un accidente. Jesús no piensa como un fatalista, no dice, bueno, esto tiene que ser así. Esa no es su manera de pensar. La forma serena en que enfrentó su arresto y su posterior crucifixión dan cuenta de alguien que tiene todo, absolutamente todo bajo control y que conoce perfectamente el camino que debe recorrer, puesto que obedece a un plan predeterminado y bajo el cual voluntaria y gozosamente se ha sometido. Esto es ver a Jesús de esa manera.
nos ayuda de una manera tremenda a nosotros para enfrentar las situaciones de la vida. Ver a Jesús teniendo el control sobre todo lo que nos sucede y lo que nos sucederá hasta el último momento en cuando vamos a expirar en esta tierra, eso nos tranquiliza, da una paz tremenda. Da una seguridad tan grande que podemos vivir confiados y podemos además gozar de esta vida que Él nos regala. Esto nos lleva a nuestra tercera proposición. El Dios fiel cumplirá absolutamente con su plan eterno conforme a su palabra. El Dios fiel cumplirá absolutamente con su plan eterno conforme a su palabra. Noten lo que dice el versículo 54. Después de decirle a Pedro, Pedro, yo soy soberano, yo tengo el control, no te preocupes, yo no necesito defensa de hombre. Yo, si quisiera, podría defenderme a mí mismo, pero le da una segunda argumento. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras si yo me defendiese? Ese es el sentido. Si yo pidiese a mi Padre que mandara las legiones de ángeles para destruir todo esto y zafarme de esta situación, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Qué decían las Escrituras? Que es necesario que así se haga. Que es necesario que así se haga. Una de las cosas que a mí más me impactan siempre en la persona de Jesús, que siendo Él el autor de la palabra, el autor de la ley, se somete bajo esa misma palabra y esa misma ley. Eso es significativo. Es interesante cómo el Señor Jesucristo autentifica la autoridad de las Escrituras sobre Él, sometiéndose Él mismo a su propia palabra. Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Si en realidad todo estaba prediseñado, preestablecido, hay un plan. Todo ha sido ordenado de antemano para que esto pueda llegar a un cumplimiento adecuado. Hay varios textos bíblicos, pero yo quiero que vayamos a alguno de ellos para poder mostrar cómo esto también el apóstol Pablo, por ejemplo, lo dice cabalmente en Romanos capítulo 1. Los primeros versículos es notable cuando él dice que esto fue profetizado, fue anunciado previamente y en consecuencia había un plan preestablecido que fue revelado en las Santas Escrituras. Versículo 1, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este es el tema en que va a empezar a hablar. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Que él antes había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí dice que el origen del Evangelio es Dios mismo. Para el Evangelio de Dios. Que Él había prometido, que Él había hecho una promesa que estaba, ¿dónde? Registrada. En las Sagradas Escrituras. Estaba registrada en las Sagradas Escrituras. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el tema de eso? Acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Notan lo que Pablo está diciendo? Esto había sido anunciado. ¿Por qué había sido anunciado y prometido en las Sagradas Escrituras? Porque este es un plan que obedece a la soberana voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que se empezó a revelar cuando Dios empezó a revelar su palabra, se empezó a dar a conocer. Y en consecuencia Jesús estaba siguiendo un plan predeterminado. Otra vez, no era un accidente, Él sabía que tenía que ser así. Por eso cada palabra es interesante. ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Era necesario que se cumpliera la Escritura. De que es necesario que así se haga, que de esta manera se haga. Pedro no entendió nada probablemente de lo que Jesús le dijo en ese momento. Pero posteriormente, Pedro llegó a una comprensión cabal. Nosotros que vemos el cuadro completo podemos tener una mejor comprensión en este sentido, porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, primero, lo que me está pasando no es algo malo, en un sentido, ¿cierto?, según el plan y propósito de Dios. En segundo lugar, lo que está sucediendo
es el cumplimiento de lo que Dios ha establecido y yo quiero hacer la voluntad del Padre y esto está revelado en las Sagradas Escrituras. Pedro revisa las Escrituras y te vas a dar cuenta que eso es así. Y miren cómo Pedro aprendió la lección. A mí me encanta después ver muchos años después a estas mismas personas que estuvieron allí, cerca de Jesús en esos momentos difíciles y cómo aprendieron la lección. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 en adelante. Miren lo que dice. Pedro escribiendo ahora. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro escudriñó las Escrituras después. Pedro leyó después con otra perspectiva las Escrituras y seguramente recordó las palabras del Señor Jesucristo aquí en el huerto de Getsemaní cuando le dice, pero Pedro, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y Pedro después le calzó todo. Dice, claro, los profetas indagaron y anticiparon los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él está hablando de la muerte y la resurrección y la exaltación a los cielos. ¿Se dan cuenta de qué manera en ese momento Pedro todavía no tenía comprensión de estas cosas, pero el Señor Jesucristo sí tenía cabal conocimiento, entendimiento de que esto tenía que ser así? Jesús hace una pregunta retórica con una respuesta evidente. Tiene que ser así, porque de lo contrario no se cumplen las Escrituras. Si no se cumplieran las Escrituras, entonces no estamos hablando de un Dios que es fiel en su promesa. Pero sí se cumplen las Escrituras. En el versículo 55 y 56, Jesús otra vez vuelve a afirmar el mismo concepto. Fíjense, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y entonces dice, mire, pero no ocurrió así. Es decir, de que lo prendieron cuando estaba enseñando todo el tiempo en forma libre, abierta. Mas todo esto sucede, es decir, la manera en que ahora sí lo prenden, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Ven? Todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo estaba absolutamente sometido a su palabra y que Él iba a cumplir lo que la palabra había anticipado respecto a lo que iba a pasar con Él, en cada uno de sus detalles, no solo en cuanto a su muerte, no solo en cuanto a su entrega, sino en cada uno de los detalles de la vida de Jesús, inclusive de antes de que Él naciera, cuando Él fue engendrado en el vientre de María. Si ustedes revisan el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ustedes saben que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías lo dijo. Ustedes ven el crecimiento del Señor Jesucristo y su desarrollo, y eso también estaba profetizado. Ustedes ven que estaba profetizado que Él fuera a Egipto, y fue a Egipto. Estaba profetizado que iba a haber una matanza en el tiempo en que Él iba a nacer, en las circunstancias de su vida, y eso fue así. Es decir, cada una de las situaciones estaban anticipadas en las Escrituras. Según David, predijo, un amigo cercano de confianza iba a traicionar al Mesías, Salmo 41:9. ¿Recuerdan? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Isaías predijo que Cristo sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido de Dios y abatido. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso todo lo profetizó Isaías alrededor de 700 y más años antes de Cristo. Isaías profetizó del 740 al 700 antes de Cristo y ya esto estaba plasmado que así tenía que hacer. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Él sería oprimido, afligido y asesinado como un cordero que no abre su boca, sino que va como un cordero al matadero.
Todas estas cosas estaban anticipadas en las Escrituras porque obedecían a un plan predeterminado por Dios. Entonces Jesús, cuando llega el momento del arresto, Él reacciona de manera tal de dar una lección a Pedro, a sus discípulos y también y confrontar a la multitud. Ustedes en realidad están haciendo lo que mi Padre estableció que se hiciese. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Sin tener ideas seguramente de lo que están haciendo. Miren, los romanos no tenían ninguna relación, como dije, con los judíos. No tenían comprensión de la ley del Señor en su palabra. Sin embargo, hicieron exactamente lo que Dios había establecido que hiciera. Y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Todo lo sucedido respecto al Mesías estaba profetizado, como dije, su nacimiento, su vida terrenal, sus sufrimientos, su muerte y su gloriosa resurrección. Lo ocurrido en el Getsemaní entonces no era fortuito, no era una circunstancia extraña que de pronto apareció. Y miren, hermanos, esto nos ayuda también a nosotros en términos prácticos, porque el Señor tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Ahora, no lo conocemos a cabalidad, eso es verdad, pero sí conocemos en general lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Por ejemplo, nadie puede pensar o puede preguntarse, ¿qué quiere Dios de mí? No tengo idea de lo que el Señor quiere, porque sí, hay muchas cosas que son evidentes por la revelación de su palabra. Por ejemplo, Él quiere que me parezca más a su Hijo cada vez. Él quiere que yo comparta las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo no tengo que preguntarme esas cosas, ¿qué quiere Dios de mí en ese sentido? Pero hay situaciones circunstanciales para nosotros que están bajo el control de Dios. Cuando ocurren situaciones como la que ocurrió con un misionero paraguayo un misionero norteamericano en Paraguay que lo asesinaron a balazos hace poquitos días atrás, eso estaba dentro del plan y propósito de Dios. Es decir, Él estableció que eso sucediera. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser eso? Bueno, en 1957 también ocurrió algo similar, cuando los 5 misioneros fueron asesinados por los Aucas, ahí en Ecuador. Y sus esposas quedaron con sus bebés recién nacidos prácticamente. Y uno dice, no, pero esto como que no calza. No, sí calza. Lo que pasa es que nosotros teníamos un Dios que estaba al servicio de nosotros antes. Y lo mirábamos como que nosotros éramos los principales y Él estaba a nuestro servicio, cuando en realidad Él está en el trono y nosotros estamos bajo su servicio. Y cuando cambia esa perspectiva, lo que cambia inmediatamente es en la percepción que tenemos del Señor Jesucristo. Lo que ayuda a esto, cuando uno ve al Señor Jesucristo en el control de todas las cosas, cuando ve que hay un plan y que todo esto no es una situación como al azar que ocurren las cosas, sino que todo está establecido por Dios, entonces uno puede vivir de una forma mucho mejor, más victoriosa en esta tierra. ¿Me pasó esto en mi familia? Bueno, eso no es fortuito. Estaba dentro del propósito de Dios. Se dan cuenta cómo al mirar al Señor Jesucristo en un momento terrible, porque habían emociones que pasaban por su corazón que tienen que haber sido muy fuertes, porque recuerden que era 100% hombre también. Sin embargo, tenía muy claro esto. Este es el propósito, para esto vine. Esto está establecido en la palabra y yo voy a cumplir cabalmente esa palabra. Y por eso los evangelios muchas veces dicen, para que se cumpliese lo escrito para que se cumpliesen las escrituras. Una y otra vez repita el mismo concepto. Y yo me imagino después a los discípulos mirando hacia atrás diciendo, qué increíble, nosotros no entendimos nada cuando estuvimos allí, pero ahora lo entendemos todo. Y hay cosas que a veces no entendemos en el momento, hermanos, y nos pasan el día de hoy a nosotros, pero después miramos hacia atrás, o cuando estamos sufriendo, padeciendo alguna situación, no la entendemos, pero después al mirar hacia atrás decimos, qué bueno que el Señor no me libró de esto, porque si me libra de esto, yo probablemente no hubiese aprendido la lección que solo aprendí de esa manera, al pasar por el valle. Por eso, esto es práctico. Necesitamos ver a Jesús tal como la Biblia lo presenta, no como nosotros lo queremos ver, porque nosotros lo queremos ver como un ayudador en nuestras aflicciones, pero Jesús es mucho más que eso. Es el Dios Todopoderoso que por amor a nosotros se entrega en manos de sus criaturas insignificantes. Es el Dios soberano
que a pesar de ser soberano, y siendo soberano, controla las circunstancias de su vida, inclusive su arresto en manos de hombres pecadores? Con el Dios fiel que va a cumplir cabalmente su palabra y los propósitos que han sido establecidos para Él. Él no vino a disfrutar de la vida como nosotros la consideramos. ¿Se han preguntado eso? Él no vino a disfrutar de la vida como nosotros la disfrutamos y consideramos que eso es bueno y que es sano, y obviamente son bendiciones del Padre. Sin embargo, Jesús vino a otra cosa, tenía otro propósito. Desde el momento de que fue concebido en el vientre de María, desde el momento del nacimiento, Él empezó a mirar la cruz, porque sabía que la cruz era la única forma de salvar a hombres perdidos como nosotros. Hermanos, eso nos ayuda a vivir una vida victoriosa, a tener una actitud distinta en nosotros. Ya no ver las enfermedades como algo terrible. No significa anular el sufrimiento y la aflicción, porque nacimos también y el Señor nos dio órganos físicos, biológicos en nuestro cuerpo que son sensitivos y que toman el dolor, por lo cual sentimos dolor. No significa que no vamos a llorar, porque nos hizo con glándulas lagrimales, porque íbamos a llorar. No significa que no vamos a sufrir y que anulemos eso. Significa que vamos a enfrentar todas esas cosas de una manera distinta cuando confiamos en este Dios soberano, en este Dios todopoderoso y en este Dios fiel. Las cosas son distintas. Cuando nuestra fe y nuestra confianza va creciendo en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Siempre es precioso poder mirar a Jesús, contemplar su gloria, su grandeza. Aún en los momentos de aflicción, siempre vemos, Señor, su gloria en una manera preciosa y nos ayuda a poder entender también cómo nosotros hoy podemos enfrentar cualquier situación, no en nuestras fuerzas, sino en su poder, entendiendo que Él tiene el control absoluto de todos los detalles de nuestra vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros, se humilló al entregarse en manos de hombres pecadores, solo porque nos amó tanto, como dice tu palabra, y nos amarás hasta el fin de los tiempos. Señor, tú has sido tan bueno con nosotros al mostrarnos a Jesús, sus facetas, en este camino rumbo a la cruz en que tú nos has permitido acompañarte, Señor, mirando hacia la historia, hacia atrás. En las páginas de las Escrituras vemos a un Salvador glorioso, maravilloso, perfecto, lleno de amor y misericordia y gracia para nosotros. Por eso Él no se zafó de las amarras, por eso Él nos destruyó a sus enemigos en ese momento, no los fulminó con un rayo de su poder, sino que mantuvo silencio ante la injusticia. Y tal como Él había enseñado, lo golpearon en una mejilla y colocó la otra, hasta finalmente colocar su cuerpo en el madero, para morir allí en una forma vergonzosa por causa de nosotros. Señor, te damos gracias por conocer a un Señor tan precioso como tú y poder ser fortalecidos y animados a vivir una vida de consagración y dedicación a ti también. En gratitud, solamente en gratitud, no para ganarnos nada delante de ti, porque Señor Jesús se ganó todo a través de su obra perfecta en la cruz. Bendice a mis hermanos, anima a quien está desanimado, alienta, Señor, a quien que está pasando por situaciones difíciles, quizás que anda por el valle en este momento, donde tú lo llevas, para enseñar también ciertas lecciones. Dale fuerza, Señor, y glorifícate por medio de la alabanza que nosotros te entregamos, te damos a ti, por ser quien eres, nuestro bendito y glorioso Salvador. En tu nombre oramos, Señor. Amén.